is a man like salvation? Whom shall I fear? Whom shall I be afraid? The Lord is a man like salvation. Whom shall I fear? Cuando lo celebramos, a veces se vuelve tan sacramental que nos perdemos de vista el hecho que Jesús nos está diciendo: quien he sido yo en el pasado influye, hasta lanza tu fe en el presente. Hoy día estamos reflexionando de la forma que podemos enfrentar las dudas que surgen en nuestras vidas. Y algunos de ustedes saben que acabo de venir del retiro con el equipo de liderazgo de la iglesia. Y en ese retiro habían dos textos que el Señor siempre puso sobre nuestros corazones. Y quiero que en sus Biblias abren conmigo a la página 407, al Salmo 91. Salmo 91. Y escucha tan dulce que es la palabra del Señor. Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo se acoja a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor: tú eres mi refugio y mi fortaleza. Vuelve a verle a alguien y dígale: Jesús es mi refugio y mi fortaleza. Tú eres mi refugio y mi fortaleza, el Dios en quien confío. El Dios en quien confío. Solo Él puede liberarte de las trampas. Y sigue el Salmo. Lindo su forma de declarar el poder de Dios, pero quiero enfocarme en eso. En Dios confío. El Dios en quien confío. Y a veces en medio de nuestras dudas, en medio de nuestras pruebas, pedimos fe o pedimos valor. Pero ¿qué tal si en esos momentos pidiéramos confianza de simplemente estar bajo las alas del Señor? Simplemente estar quieto. No sintiéndonos que tenemos que estar haciendo nada más que confiar en la provisión de nuestro Señor. Bajo esas alas, recordando que el carácter de Dios es un Dios que dio su vida por nosotros. Recordando bajo sus alas que el carácter de Jesús es un Dios que dio a su sangre por crear un nuevo pacto, un nuevo compromiso que Él jamás, nunca se rompe con nosotros. ¿Qué tal si en medio de las dudas pudiéramos estar quietos y saber quién es Dios? Estaba leyendo de una muchacha que participe en un deporte de alto riesgo, le llaman. Ese deporte para mí no tiene ningún sentido, pero tomen un hilo y lo cuelguen de una montaña a otra montaña, como que la vida era de juguete, ¿no? Y ese hilo o alambre que cuelgan de una montaña al otro, en lo que ella hace, en vez de mantenerlo jalado, lo dejan con movimiento en el mismo hilo. Y la muchacha tiene que caminar sobre ese hilo de una montaña a otra montaña. ¿Por gusto? Esa parte no entiendo. Entonces ella estaba hablando de cuáles son las 3 cualidades que usa ella para vencer sus dudas en el momento que va a pasar por ese hilo. Y me imagino que ustedes tienen circunstancias en su vida en lo cual uno se siente que está caminando de una montaña a otra sobre un hilito, ¿verdad? Entonces, cuando ella comienza, la primera cosa que ella dice es que hay que saber manejar tu miedo. A veces el Señor nos da el miedo porque se vuelve factor de motivación.
Porque comienza a moverse la sangre más rápido. Comienza uno a sentirse que tiene más energía. La adrenalina comienza a correr en tu cuerpo. Yo me acuerdo, niña, mi hermano y yo estábamos jugando en un mueble grande. Grande el mueble, lo estábamos subiendo como que fuera montaña. Obviamente eso no era permitido. Y el mueble se cae encima de mi hermano. Yo soy la mayor, pero él es más grande que yo. Y en ese momento el miedo de tener que decirle a mis padres que han pasado me da una fortaleza de levantar ese mueble para que mi hermano saliera y jamás tuviera que decir que hubiéramos hecho. A veces el miedo nos da una fortaleza y una habilidad de actuar. Y dice la muchacha loca que camina sobre el alambre, a veces hay que saber manejar el miedo para que se vuelva impulso, para seguir adelante. Segundo, dice la muchacha, cuando uno está ya alistándose por caminar en ese hilo, hay que haber practicado. Y yo creo que nuestra fe tiene mucho que ver con eso. Muchas veces esperamos hasta los momentos difíciles de sacar nuestro teléfono y en Google decir escrituras que hablan de confianza. Yo lo he hecho. Escritura que me dice qué dice Dios. Pero estamos en medio de la prueba. En medio de la necesidad, y dice la muchacha, si uno va a tener la habilidad, la confianza de caminar, tiene que haberse practicado, entrenado antes. Tiene que haber escrito la palabra de Dios sobre tu corazón y no correr a última hora a ver qué tal dice Dios. Tenés que haber practicado escuchar su voz, para que cuando las circunstancias son más duras, has tenido por lo menos una experiencia de escucharle. Pensé mucho en eso cuando estábamos hablando, viendo las Olimpias, así se dice. Las Olimpiadas anoche, muchos de los anunciadores estaban diciendo que para lanzarle a hacer esas vueltas que hacen en patinete hay que tener lo que dicen memoria de músculos, de haberlo hecho tantas veces que aún en medio de circunstancias de mucha presión ya sabes si era la palabra de Dios y no estás perdido en el momento de necesidad. Hay que haberse entrenado, dice la muchacha, para poder atravesar ese alambre. Y tercero, en vez de valor, en vez de fe, dice ella, hay que confiar. En el momento que uno va a poner tus pies sobre el alambre, tenés que tener la paz que viene de confianza. En Dios quien yo confío. En Dios que permito darme la protección. Yo confío, Señor, en tu bondad para mi vida. El tema del sermón de hoy es usar nuestras experiencias o lo que dice el texto bíblico de la voluntad y la bondad de Dios para darnos la seguridad de quién es Dios en el momento que tenemos miedo. Entonces les lanzo esta pregunta. ¿Qué ha hecho Dios en tu pasado que te recuerde de su bondad? ¿Qué ha hecho Dios en tu vida que remarca que Él es bueno? ¿Me puede hablar? ¿Qué ha hecho? ¿Verdad? Quiero saber. No es retórica. ¿Qué ha hecho? ¿Cómo sabe, Julia, que Dios es bueno? ¿Cómo sabe usted, doña Eugenia, que Dios es bueno? Por el cambio que ha dado en mi vida después que le acepté con eso. Amén. El cambio en la vida de Altagracia después de aceptarle como Salvador es evidencia en su historia de la bondad de Dios hoy. ¿Alguien más? Por las cadenas que Cristo ha roto en la vida de Junior, Él da testimonio al poder de Dios. ¿Quién más?
por haberle perdonado a Nubia y bendecirla otra vez. Ella declara la bondad y lo bueno que es Dios, el mundo. Amén. Dios ha puesto su mano sobre Elizabeth y verla caminar. Si estamos con ojos abiertos, es testimonio a lo bueno que es nuestro Dios. Flor. Oír la risa de tu mamá, verla disfrutar la vida. Que aún en medio del sufrimiento de la mamá de Flor, ella ha visto ese gozo, ese deseo de vivir, y eso da testimonio a la bondad de Dios. Hay una canción que dice, yo lucho, yo batallo, alabando. Porque cuando nosotros agradecemos a Dios, cuando nos recordamos aún que estamos por pasar ese alambre, la bondad y lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, como que las fuerzas de la oscuridad y las dudas se desaparecen porque yo estoy confiada bajo las alas de mi Dios. Y allí es seguro, es seguro. Quiero que abren sus boletines y vamos a pasar por Deuteronomio 8, 1 al 20. Y para mí eso es una indicación de Dios. El bosquejo en tu boletín está en inglés, pero el texto está en su boletín. Ese texto es una forma que Dios nos enseña que significa declarar su bondad y caminar con Él. Primero dice el texto, cumple fielmente todos los mandamientos que hoy te mando, para que vivas, te multipliques y tomes posesión de la tierra que el Señor juró a tus antepasados. En momentos estamos dudando de la bondad y la presencia de Dios porque no hemos llegado a esa tierra que Él nos ha prometido. Pero en momentos no estamos listos. Recuerden en tu vida un momento que has pedido algo del Señor y no te ha respondido y más luego entendiste que no estabas listo. Levanta la mano. A veces pedimos lo que Dios nos va a dar, pero lo queremos ya. Y al tener el deseo de apurarle al Señor, comenzamos a dudar, pero Señor, no es que quiere la buena cosa para mí. Señor, ¿por qué tarda tanto? Dice el texto, primero cumple fielmente todos los mandamientos y hoy te mando para que vives, te multipliques y tomes. Hay que vivir sometido a quien es Dios primero, porque si no, nos da la bendición y no estamos listos. Ni sabemos manejar lo que Él nos da. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplieras o no sus mandamientos. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido. Con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. A veces cuando estamos dudando es porque estamos en una etapa difícil. Puede ser que esa etapa difícil o esa circunstancia que querés que Dios te saque de ahí es un momento de preparación. Primero Dios está preguntando, ¿te vas a humillar bajo mi mano? ¿O vas a seguir intentando en tu fuerza? Segundo, Dios está poniendo a prueba nuestros corazones. Acuérdense, lo que más le vale al Señor es tu corazón.
Y si estás pasando circunstancias difíciles y aún en medio de la prueba sigues fielmente buscando al Señor y alabando tu nombre, muestra que nuestros corazones están listos por lo que Dios tiene por nosotros. Háblame de maná. ¿Qué es maná? Comida, la provisión de Dios. El pueblo de Israel estaba en el desierto ¿por cuántos años? 40 años estaban. Y dice ese texto que parte de la razón por la cual tomó tanto tiempo es que Dios le estaba preparando por la bendición que tenía por ellos. Esos 40 años que estaban en el desierto, donde las dudas tienden a salirse más, en ese momento es que Dios le estaba dando comida, maná que salía del cielo. Pero les pregunto eso, ese maná que Dios mandaba, ese pan del cielo, ¿cuánto tiempo duraba? Un día. En medio de las circunstancias difíciles y las dudas, queremos que Dios nos da el montón. Dame por lo menos la provisión de 30 años, Señor, para que nunca jamás tengo que volver a preguntarte más. ¿Cuántos días duró el maná? Un día. Y cuando el pueblo intentaba guardarlo, ¿qué pasaba al maná? Se podría y hedía. El texto dice que hedía. Nosotros cuando estamos enfrentando las dudas, no queremos descansar bajo las alas del Señor. Queremos que Él nos da toda la bendición, que nosotros tome control de la provisión de Él y que así nosotros podemos planificar y enfrentar nuestro futuro. No funciona así. Te humilló y te hizo pasar hambre para luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseño que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Cuando estás con dudas, ¿comes de la palabra del Señor? ¿O prefieres tener tus cosas guardadas ahí, que no te hace entrar en comunicación con Él? Sigue el Señor diciendo, durante estos 40 años no se te gastó la ropa que llevabas puesto, ni se te hincharon los pies. Reconoce en tu corazón que así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor tu Dios te disciplina a él. Muchas veces nos asusta, aún en medio de circunstancias difíciles y dudas, pensar que el Señor nos disciplina. Pero si has estado bajo una disciplina hecha en amor, es por tu seguridad. Como un padre que dice, aquí son los límites de lo que yo puedo proteger. Y si ustedes pasan de estos límites, ya yo no les puedo proteger igual. Amarles sí, pero protegerles no. La disciplina del Señor y el entender de su palabra en nuestros corazones es parte de la forma que nosotros aprendemos no llegar en medio del alambre, montaña y montaña ahí y comenzamos a dudar más. Porque el Señor ha puesto los límites que necesitamos. Cumple los mandamientos del Señor tu Dios. Témelo y sigue sus caminos, porque el Señor tu Dios te conduce a una tierra buena. Oye la visión que Dios tiene por tu vida. Tierra de arroyos y de fuentes de aguas, con manantiales que fluyen en los valles y en las colinas. Tierra de trigo y cebada, de viñas, higueras y granados, de miel y olivares. Tierra donde no hay escasez el pan y donde nada te faltará. Tierra donde las rocas son de hierro y cuyas colinas sacarás cobre. La visión que vos tenés de tu futuro no es tan lindo, bonito ni abundante de lo que Dios tiene por nosotros. Pero las dudas entran cuando nosotros estamos tan afanados por algo que queremos y Dios nos responde y la circunstancia se pone más difícil. Descansen
en la confianza bajo las alas de Dios. Que la visión de tu futuro que Él tiene es mucho mejor aún de lo que tenés. Termina el texto con un llamado a atención que creo que es muy importante. Cuando hayas comido y estés satisfecho, alabarás al Señor tu Dios por la tierra buena que te habrá dado, porque te lo va a dar. Te lo va a dar. Pero ten cuidado de no olvidar a tu Señor, tu Dios. No dejes de cumplir sus mandamientos, normas y preceptos que yo te mando hoy. Cuán fácil es cuando tenemos todo lo que necesitamos dejar de hablar con el Señor. En las buenas es difícil humillarse porque sentimos grande, en control, capaces. No se te olvida. Porque cuando comienza a olvidar de mi palabra, iglesia, vas a terminar olvidando de mi poder. No se te olvida. Y cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado casas cómodas y las habitas, y cuando se hayan multiplicado tus ganados y tus rebaños, y cuando hayan aumentado tu plata y tu oro, y que sean abundantes tus riquezas, no te vuelvas orgullosos, ni olvides al Señor tu Dios. Dios conoce el carácter humano. Eso no es solo Israel, es nosotros. A veces en las dudas somos más dispuestas a descansar bajo las alas, pero en las buenas nos volvemos capaces de todo. Tenemos todo lo que necesitamos, la casa que quisiéramos, la comida que necesitamos. Yo no necesito que me manda pan de cada día, Señor. Yo tengo mi gabinete llena. Y la presencia de Dios retira más y más de nuestros corazones. Y la forma de agarrar la fuerza y la confianza de pasar ese alambre es comenzar a contar en el pasado que te ha hecho. Le ha salvado a Altagracia y cambiado su vida. Le ha salvado a Nubia de sus pecados. Ha caminado con Elizabeth en una forma que el mundo jamás se imaginaba. Ha roto cadenas en la vida de Junior. ¿Qué ha hecho en tu vida? Y cuando tu vida no da testimonio lo más profundo a la presencia de Dios, por eso tenemos la palabra. Sacó nuestro antepasado de Egipto. Fuéramos esclavos todos. Caminamos por el desierto y Él nos tenía agarrado de la mano y nos dio maná cada día. No dudan. Descansan en quién soy yo. Jesús se sentó en esa mesa, quebrando el pan, diciéndole a la gente. Más luego, cuando tienen miedo de los oficiales romanos, recuerdan que yo dejé que me despedazaron mi cuerpo por salvarles la vida. Más luego, cuando la promesa no siente que se va a cumplir, recuerdan que con mi sangre yo he pintado la cruz por el perdón de tus pecados. Recuerdan quién soy y qué he hecho, para que en medio de las pruebas, en vez de tomar piedras, tomas paso adelante, lanzando tu fe por la gracia de Dios. Oramos. Gracias, Señor. Primero por conocernos, por conocer la tendencia en cada uno de nosotros, de tomar crédito por lo que usted ha hecho en nuestras vidas. Perdónanos, Señor. Perdónanos por tener ojos ciegos, oídos tapados, corazones duros y no atestiguar de todo lo que has hecho en nuestras vidas.
Señor, queremos ser tu pueblo que permanece bajo tus alas. Refugio y fortaleza eres usted para nosotros. Señor, queremos ser el pueblo que cuando la duda surge, podemos declarar tus promesas y quién es usted en medio del miedo. Gracias, Señor, por nunca dejarnos. Gracias por saber que necesitas poner a prueba nuestros corazones. Gracias por caminar por 40 años y más. Gracias por nunca dejarnos. Y gracias por tener una visión de nuestro futuro que es abundante, lleno de todo lo que necesitamos. Permítanos, Señor, someternos en confianza a tu voluntad. En el nombre de Cristo oramos. Amén. El centro de todo eres Jesús. El centro